Un cordial saludo. A continuación les enseñaré cómo hacer un diseño en el cabello de una chica. Tan solo necesitaremos decolorar, aplicar color y saber hacer líneas rectas, líneas curvas y puntos. En este caso estaremos haciendo una mariposa de una manera muy fácil. Primer paso, vamos a cortar todo el cabello con una guía 1,5. En este caso estamos utilizando la máquina White FX de la marca Babyliss. Segundo paso, una vez cortado el cabello pasaremos a aplicar la decoloración. La mezcla para esta decoloración se prepara con polvo de colorante y agua de 30 volúmenes y la dejaremos aplicada por un periodo de entre 30 y 45 minutos para lograr alcanzar un tono en el cual podamos aplicar el color que queremos de fondo. Tercer paso, la aplicación del color. En este caso hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Lo primero es que debemos dividir y peinar bien el cabello de arriba. Si se fijan, el cabello de arriba tiene algo brillante. Eso brillante es gel. Y aplicamos el gel para que a la hora de pintar el área que queremos pintar no nos vayamos a pasar y vayamos a pintar el cabello que está largo, para que se vea bonito y para que tenga buena definición. Es muy importante tratar de utilizar una brocha de cerdas firmes y prestar mucha atención a la hora de pintar donde hay contornos, donde están las orillas. Por ejemplo, a veces podemos cometer el error de que la pintura se pase, se chorree o se ruede a la piel. Y en este caso, y para el propósito que queremos, lo que es nuestra meta, quedaría muy mal o se vería feo si dejamos que esta pintura chorree o pinte el cráneo. Como ven, aquí estamos tratando de evitar todo eso. Luego de que ya hayamos aplicado todo el color, lo dejaremos entre 15 y 25 minutos para que agarre bien. Cuarto paso, el diseño. Es muy importante ubicar el centro del espacio que queremos utilizar. En este caso empezamos con una línea vertical seguidos de una línea horizontal. En otras palabras, una simple cruz. Todos sabemos hacer una cruz. Después de haber hecho la cruz, vamos a hacer 6 puntos. 2 en la parte de arriba, 2 en la parte de abajo de la cruz y otros 2 puntos en el centro, o en otras palabras justo al lado de la línea horizontal. Y como ven, este es el gran secreto de la famosa mariposa de la cual estamos hablando hace mucho rato. El resto es simplemente la unión de estos puntos, la unión de los puntos con la cruz. Como ven, los 2 puntos de arriba los unimos con la parte de arriba de la cruz y dejamos un pedacito de línea, porque ese pedacito de línea será la cabeza de nuestra mariposa. Ahora va tomando vida y vamos a unir el punto de arriba con el punto del centro para ir empezando a ver la forma de las alas de dicha mariposa. Después de haber hecho esto, vamos a unir los puntos de abajo con la línea vertical o con la parte de abajo de la cruz. Y así empezamos a darle un poco de color a esta mariposa. Después vamos a unir la línea del centro o la línea horizontal con los puntos que hicimos a su lado, para ahora poder hacer la unión del punto del centro con el punto de abajo. Y como ven, de una manera muy fácil ya tenemos casi hecha esta mariposa. Ahora solo falta en la parte de arriba hacer las antenitas de la mariposa y dar tal vez pequeños retoques que nos faltaron en las líneas. Como dije, vamos a hacer líneas rectas, líneas curvas, y se trata ya simplemente de darle unos pequeños retoques a las líneas que muy fácilmente hicimos. Ya la mariposa toma vida, ya la mariposa tiene un cuerpo, tiene alas y tiene antenitas. El resto del proceso simplemente será retocar muy bien con el pincel, tal vez para que el color penetre bien, para que el color se pegue bien en el cabello,
asegurarnos de aplicarle una buena cantidad de color, que quede bien oscuro. Y recuerden darle siempre su toque personalizado al diseño, ya que ustedes pueden incluso llegar a mejorar el diseño que yo ya hice, porque no soy el mejor. Recuerden que si les gustó el video, dejen su comentario en la parte de abajo sobre qué les gustó, qué no les gustó, qué creen que deberíamos mejorar y sobre todo, denle clic a la campanita de notificaciones y suscríbanse al canal para que tengan acceso a muchos más videos como este, cortos, fáciles de aprender y sobre todo gratis, que es lo más importante. Bendiciones.